comienza su relato en la nación de Moab. Este relato verídico que tiene su lugar durante los días difíciles, días de fracaso y rebelión del pueblo de Israel contra Dios. Nosotros vemos este libro de Ruth que fue en los periodos de los jueces. En esos periodos fue el libro de Ruth. Y el periodo de los jueces, hermano, está caracterizado por líderes que de alguna manera trataban de poner orden. Trataban, pero una y otra vez el libro de los jueces se caracteriza por las altas y bajas que tenía el pueblo de Israel. De repente estaban espiritualmente bien, de repente mal, y de repente bien, y de repente mal, y así estaban. Si usted lee el libro de los jueces, que fue en el tiempo de Ruth, está caracterizado de esa manera. En ese periodo el pueblo de Israel tenía sus altas y sus bajas, sus altas y sus bajas, como le ocurre a veces en muchos cristianos, ¿verdad? Que están de repente fortalecidos, de repente se sienten desanimados, y de repente bien, y de repente mal, y así. También el libro de los jueces, hermanos, se caracteriza porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso en el tiempo de los jueces de esa manera se caracteriza, porque cada uno hacía lo que bien le parecía, y esto habla de que vivían como querían, a pesar de que tenían ya la ley. Servían a Dios como querían, a pesar de que ya tenían la forma como tenían que servir a Dios. Es decir, en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía y ya tenían sus ordenanzas. Y esto nos enseña a nosotros, hermano, que no podemos vivir como si no tuviéramos un rey. Nosotros tenemos un rey, que es el Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en los tiempos de los jueces, hermano, está caracterizado por la rebelión, la apostasía, la desobediencia. Y toda desobediencia, hermano, trae una consecuencia. Toda desobediencia, todo acto ilícito contra Dios trae una consecuencia. Ahora, en este tiempo de los jueces, en los días que gobernaban los jueces, leímos el texto y dice que hubo hambre en la tierra. Acabamos de leer en Ruth. Bueno, vamos a Ruth 1.1, ¿verdad? Vamos a Ruth 1.1 para entender más. ¿Ya lo tiene, Ruth? Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Entonces, al leer nosotros este texto, nosotros vemos, hermano, que hubo hambre en la tierra y que esta familia emigró por las circunstancias que estaban atravesando y fueron a Moab. Y esta familia está migrando por el gran hambre que está atravesando Canaán, la tierra donde fluye leche y miel. Ahora, esta gran hambre que está pasando era por una disciplina, porque Dios disciplina, por una disciplina que Dios estaba trayendo al pueblo de Israel por causa de los pecados. Y Dios se los había dicho en Levítico capítulo 26, del verso 14 al 20. Yo les había dicho en Levítico que si se apartaban de él, iba a venir aflicción, iba a venir sequía. Y en Levítico capítulo 26, del 19 al 20 dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como de bronce. Imagínense eso. Vuestra fuerza se consumirá en vano,
porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Imagínese, hermano, que usted trabaje y no le salga nada. ¿Cuánto les ha pasado así? Que a veces hace las cosas y no le salen. Bueno, es porque en ocasiones estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en la tierra donde fluye leche y miel, en la tierra prometida, había un hambre en el sentido de que la tierra, hermano, ya no daba su fruto. Y esta familia es obligada a emigrar. Ahora, recuerde, cada quien hacía ¿qué? Lo que bien le pareciere. Aún con todas y sus ordenanzas que ya tenían. ¿Verdad? Verso 2, estamos ahí. En Ruth. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahora, el interés de Elimelech, hermano, era proveer para su familia. Y esto es digno de admirar, porque todo padre tiene que proveer para su familia. Dos cosas, lo material y lo espiritual. Esa es la labor de un padre. El varón tiene que proveer lo material y lo espiritual al hogar. Porque ¿quién no quiere proveer a su familia, hermano? Todos los que estamos aquí queremos proveer a nuestra familia. Más sin embargo, como en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, tomaron la decisión, por las circunstancias que estaban pasando, de irse a Moab. Y esto nos enseña que en momentos de prueba, si vamos a tomar una decisión, pidamos dirección a Dios. Consultemos a Dios todo lo que vamos a hacer. Cualquier decisión que usted va a tomar, por favor, hermano, pida dirección a Dios. Pidamos dirección a Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacían en el tiempo de los jueces? Cada quien hacía lo que les parecía. Entonces, ellos tomaron la decisión de irse, es decir, no pidieron dirección a Dios. Y esto habla de impaciencia. Esto habla de que esta decisión dio un mal ejemplo, porque nuestras malas decisiones, hermanos, son mal ejemplo. Y esto habla también de que no soportó la prueba. No soportó la prueba. Y hay ocasiones que no queremos soportar la prueba y tomamos malas decisiones y llegamos a ser un mal ejemplo. ¿Verdad? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pedir dirección a Dios. Nosotros no podemos vivir como nosotros queramos. Tenemos un rey. Amén. Entonces, llegaron a los campos de Moab y dice la escritura, y se quedaron allí. Allí. Y usted sabe, hermano, que los moabitas, hermanos de los amonitas, venían de una descendencia de incesto. Por lo tanto, hermanos, eran inmorales, impuros y carnales, por no pedir la dirección de Dios. Por no pedir la dirección de Dios. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos el viernes? ¿A dónde fue Pablo cuando salió de predicar a los judíos? A la casa de Justo, uno llamado Justo, temeroso de Dios. ¿Y cómo salió Pablo? Quizás salió enojado, quizás salió desanimado, pero no fue a cualquier lugar. Por eso, cuando usted anda desanimado o enojado, no vaya a cualquier lugar, vaya a alguien que tenga temor de Dios. Porque si usted anda desanimado y va con alguien que es bien carnalote o carnalota, olvídese, hermano.
¿Qué fue lo que hizo David cuando iba huyendo de Saúl? ¿Se acuerdan? ¿A dónde fue? Fue ante los sacerdotes. ¿Y qué le dieron los sacerdotes? Le dio 5 panes sagrados. Le dio una espada y le dio donde dormir. ¿Qué significa eso? Iba huyendo de Saúl. Iba con miedo, quizá iba con enojo. ¿Y a dónde fue? Fue a que le ministraran. Eso tipifica la administración. Entonces, cuando están desanimados, porque todos nos desanimamos, hermano. Cuando estén enojados, no vaya con gente carnal. No vaya con alguien espiritual para que le ministren. ¿Qué fue lo que hizo el esposo Elimelec? ¿A dónde fueron? A Moab. Cada quien hacía ¿qué? Lo que bien les pareciere. Lo que bien les pareciere. Y nosotros no podemos vivir así. Entonces dice el verso 2. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos era Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Ahora, aquí en este texto nombra los nombres de la familia de Elimelec. Dice que el nombre de aquel varón se llama Elimelec, y Elimelec significa Dios es rey. Es decir, Dios quería ser rey de Elimelec. Dios quería ser rey de Elimelec. Por lo tanto, Elimelec tenía, hermano, que consultarle a Dios. Si Él es nuestro rey, tenemos que consultarle a Él. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es? Cantamos esa. Porque hasta ahí Él toma en cuenta lo que cantamos, lo que decimos, cómo nos expresamos. Este es un acto, la alabanza es un acto de adoración, no es un show. A ver quién danza aquí. No es un show. La alabanza y la adoración es un acto de adoración. Y todo lo que decimos, hermano, todo lo que decimos está delante de Dios. ¿Qué significa Elimelec? Dios es rey. Es decir, Dios quería ser rey de Elimelec. Por lo tanto, Elimelec tenía que consultar. Si Él es nuestro rey, tenemos que consultar a Dios. Sigue diciendo, su mujer Noemí. Y Noemí significa placentera o deleite. Ya después se cambió el nombre, ya sabemos por qué, ¿verdad? Pero significa placentera o deleite. Sigue diciendo, y los nombres de sus hijos eran Malón, que significa enfermo o débil, y Kelión, que significa desfallecido. Y estos eran efrateos de Belén de Judá. Ahora, de una manera, el Espíritu Santo precisó en poner los nombres para que entendiéramos, ¿verdad? Malón significa enfermo o débil, y Kelión significa desfallecido. Y eran efrateos de Belén de Judá. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios, hermano, enfatiza que eran efrateos? ¿Qué significa la palabra efrateos? Esta palabra efrateo es una palabra hebrea que significa capacidad fructífera. Significa ser fértil, significa fecundo, significa dar fruto. Es decir, esta es una promesa de Dios sobre ellos, que ellos eran llamados a dar fruto. Eran llamados a dar fruto. Y nosotros somos llamados a dar fruto. A pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, a pesar de lo que pasamos, somos llamados a dar fruto. A pesar de que era débil, era llamado a dar fruto. Porque somos débiles sin Cristo. A pesar de que a veces nos sentimos desfallecidos, somos llamados a dar fruto. A pesar de que decimos a veces, no puedo más, Señor, somos llamados a dar fruto. Porque Él es nuestro Rey. Hay una promesa sobre ellos y eran llamados a dar fruto, a pesar de lo que pasaran. Entonces, la palabra aquí enfatiza que eran efrateos. ¿Por qué? Porque había una promesa que tarde que temprano iban a dar fruto. Tarde que temprano, hermano.
Más sin embargo, vemos que toman una decisión, como todos los israelitas en ese tiempo. Cada uno hacía lo que bien le parecía sin pedir dirección a Dios. Tomaban decisiones, vivían no pidiendo dirección a Dios. Y cuando el cristiano, hermano, vive su vida no pidiéndole dirección a Dios, no hay fruto. Simplemente no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque hace lo que quiere. Y nosotros no podemos hacer lo que queremos. Cuando el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo, esa palabra es muy grande, hermano. Aunque en el tiempo de hoy la han usado mal. Porque en el tiempo de hoy, el siervo. Y no es así. Cuando Pablo la usa, se está refiriendo a un esclavo, a alguien que ya no tiene voluntad, a alguien que acepta la voluntad de su dueño. Ese es un siervo, un esclavo, un prisionero, como alguien que está en la cárcel, digamos aquí en la 12, no puede hacer lo que él quiere. Le tienen que decir a la hora que tiene que levantarse, a la hora de comer, no puede salir a la calle. Tiene que hacer todo lo que le diga el policía. No tiene voluntad. Ese es un prisionero. Y así le decía Pablo. Siervo, pero por amor. Ahora, ¿cuántos siervos hay aquí? Entonces, el cristiano que no pide dirección a Dios no va a dar fruto. Porque está fuera de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedir dirección a Dios en todo lo que hagamos, Esa es la vida del cristiano, hermano. Esa es la vida del cristiano, pedirle dirección a Dios, conocerle su palabra. Dice el verso 2, y se quedaron allí. Así dice, ¿verdad? Ahora esto habla de que se acomodaron. Hermano, y qué fácil es acomodarnos a veces, ¿verdad? A veces se nos hace fácil acomodarnos. El verso 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó con ella con sus 2 hijos. El verso 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Ahora, en el verso 4 vemos otra mala decisión tomada. ¿Qué decisión tomaron en el verso 4? Casarse con moabitas. Otra mala decisión. Casarse con moabitas. ¿Qué significa Orfa? Así se llama, ¿verdad? Una de las mujeres. Orfa significa dura de cerviz. Se casó con una mundana bien hecha. Pero es que se va a convertir. Pues, ¿quién dice eso? Solo Dios en su soberanía lo puede hacer, pero uno no sabe. Dura de servir significa la palabra, significa el nombre de Orfa. Alguien que no quiere humillarse, alguien obstinado. Ya ve que después Orfa se fue a sus dioses, ¿verdad? No como Ruth. O sea, nunca se le quitó a ella. Y la otra se llamaba Ruth, y Ruth significa amiga, compañera o asociada. Qué bonito nombre. Ahora, con esto Dios nos muestra en su soberanía, escuchen bien, en su soberanía, que a pesar de que se casaron con mujeres extranjeras infringiendo la ley de Dios, Dios en su soberanía permitió o Ruth al último hizo una profesión de fe, pero no siempre es así, No siempre es así. Verso 5. Dice, y murieron también los 2, Malión y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Otra versión dice,
Mire lo que dice la otra versión. Y le fueron acortados los días a Malón y Kelión. Le fueron acortados los días. En el sentido de que Dios les quitó la vida. En el sentido de que quizá iban a vivir más, pero por la desobediencia le fueron acortados los días. Verso 5, ¿ah? Cuando Noemí se queda sola y desamparada. Verso 5, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Es decir, cuando Noemí se queda sola y desamparada, hermano, se da cuenta del error que cometió con su esposo. Porque a veces la mujer influye en el marido. Díganme si no. Por eso la mujer tiene que sujetarse al marido. Pero a veces le influye al... el marido está cansado, tiene harto ya de que le está influye. Y mire, es la naturaleza de la mujer, con todo y respeto les voy a decir, quieren controlar al marido. Lo quieren controlar, es la naturaleza de la mujer. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, dice la palabra que murieron los dos hijos, Malón y Kelión. Y hay otra versión que dice que les fueron acortados los días. Y da a entender de que Dios les quitó la vida. Iban a vivir más, pero les acortó la vida. Entonces, cuando Noemí se queda sola y desamparada, se da cuenta del error que cometió con su esposo. O sea, ella no influyó en nada con él, de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Yo no sé si le digo, mira, amor, o honey, ¿para qué vamos a Moab? Estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque esa es la ayuda idónea. Cuando uno se equivoca, la mujer, ¿sabes qué? La está regando. Entonces Noemí se queda sola, desamparada, y se da cuenta del error que cometió con su esposo, porque los dos cometieron el error de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Hay duras consecuencias. Lo dice la Biblia. Ahora, no solamente es una prueba, sino que ahora tiene que enfrentar varias situaciones difíciles y consecuencias. 1, su esposo muerto. 2, sus hijos se casaron con mujeres extranjeras. 3, la muerte de sus hijos. 4, está desamparada. 5, ahora se encuentra amargada por decisiones malas tomadas. Y le voy a decir algo, hermano, una decisión mal tomada a veces te va a costar años en recuperarte. Lleva años a veces en recuperarse uno, una decisión mal tomada. Verso 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. O sea, no soportaron la prueba. Miren que Moab, hermano, el lugar en que buscaron un deseo de saciar su hambre, Moab se convirtió en un lugar de fracaso, tristeza y decepción. Y lo más terrible es querer seguir así. Se convirtió en un lugar de fracaso, tristeza y decepción. Ellos pensaron que iban a saciarse allá en Moab, pero se convirtió en lo contrario. Verso 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora, esto habla de que Noemí se llevaba bien con sus nueras, ¿verdad? Pero también se acordó Noemí de dónde venía. Porque vemos que las dos nueras iban caminando con ella. Nosotros somos de Cristo, hermano.
¿De quién somos? En ningún lugar vamos a encontrar lo que Cristo nos da. En ningún lugar, hermano, vamos a encontrar lo que Dios nos da. ¿Verdad? Verso 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad y volveos cada una a su casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa de su marido. Luego las besó, y ellas se alzaron su voz y lloraron. Saltemos al verso 14. Vamos al verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, ¿qué dice? Que las ambas lloraron. Pero Orfa, hermano, no necesitó muchas razones para seguir la corrupción que había en su corazón. ¿A dónde fue Orfa? Se volvió a sus dioses. Todavía estaba eso en su corazón de ella. En el versículo 14. Dice que las dos lloraron. Las dos lloraron. Pero una se fue a sus dioses. Y esto nos enseña, hermano, que llorar no significa conversión. Llorar no es conversión, aunque no es malo llorar. Porque una no estuvo dispuesta a seguir a su suegra y la otra sí. Llorar no significa conversión. Verso 15. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. ¿Qué es esto? Es una prueba. ¿A quién vas a servir? ¿A quién vas a servir? Ahora, lo que vemos en el verso 16 y 17, cuando le dice Ruth a Noemí: no me ruegues, habla de una decisión. Mira lo que dice, versos 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Fíjese, esto habla, hermano, de que Ruth hizo una profesión de fe. Y Ruth pone fin a este pequeño debate con: no me ruegues que te deje. Como que dice: no me insistas a mí. Yo estoy bien convencida, bien decidida a quién voy a servir. ¿Qué vemos aquí? Vemos cuatro cosas. Vemos cuatro cosas. Número uno, ir con su suegra o ir con Noemí a donde quiera que vaya es lo mismo que le dijeron al Señor: Señor, te seguiré. Cuando le hemos dicho al Señor: te seguiré. Y el Señor les contesta: las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, tienen que pensar si me van a seguir. Tienen que pensarlo muy bien, porque cuesta seguir a Cristo. Se van a negar, van a pasar pruebas, dificultades. Tienen que pensarlo muy bien. Es lo mismo que le está diciendo Ruth a Noemí. No me insista, yo te voy a seguir. Que nos enseña, número 2, cuando dice: a donde quiera que vivieras, viviré. No sabía dónde iba, no conocía a ella. O sea, viviré con ella donde quiera que viva, ya sea en una cabaña, en algún alojamiento, en donde sea, yo viviré. Si vas a pasar hambre, yo también pasaré hambre. 3, tu pueblo será mi pueblo, es decir, compartiría los gozos y las penas con su pueblo. Y 4, lo más importante, tu Dios será mi Dios. Es decir, renuncia a las prácticas mundanas, a los ídolos,
y abraza la fe del verdadero Dios, del Dios de Israel. Ahora, ¿usted cree que Dios no la iba a honrar? Dios la iba a honrar, claro que sí. Dios la iba a honrar. Porque aquí vemos un modelo de conversión genuina, absoluta a Dios. Amén. Verso 18. Y viéndolo a mí, que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más. La vio bien decidida. Es que era gente bien decidida, hermano. Decidido en servir a Cristo, decidido en servir a Dios. Hermano, Dios nos quiere decididos. Silencio en la sala. Decididos. Vienen pruebas, no, yo voy a servir a Cristo. Vienen dificultades, no, yo voy a servir a Cristo. Entonces dice el verso 18, y viéndole a mí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Si Noemí no tuvo más que aceptar, y era lo que realmente Noemí deseaba. Noemí quería que Ruth tomara una decisión por su propia cuenta. Noemí quería que Ruth no tomara una decisión por un amor filial. No. Noemí quería que Ruth estuviera convencida de que si iba a ir con ella, iba a servir a Dios. Que vas a venir conmigo, vas a servir a Dios. No vas a venir por el amor filial. No por eso. Y es lo que quería Noemí, que Ruth se convenciera de eso. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Con que ya no la reconocían, ¿verdad? ¿No es esta Noemí? Y ella respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esto es digno de admirar, hermano. Reconocer que falló. Reconocer que falló. Es decir, como diciendo ella, tomé una mala decisión y eso causó amargura en mi vida. Porque el que conoce a Cristo y toma malas decisiones, hermanos, no puede ser el mismo. Entonces, cuando ella le dice, no me llamen a mí, sino llamadme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sigue reconociendo, a pesar de lo que le pasó, que Dios es poderoso, que Él es poderoso. Como que dice, tomé una mala decisión que causó amargura en mi vida. Está diciendo, no me digas Noemí, porque Dios me disciplinó. El Todopoderoso me enseñó una lección, que a que no puedo vivir como yo quiera. Tengo que preguntarle a Dios en todo lo que yo hago. Verso 21. Yo me fui llena, ¿no se fueron con hambre? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Noemí entendió que lo que verdaderamente llena es Dios, su familia y el lugar donde se manifiesta Dios. Lo que verdaderamente llena es Dios, la familia y la iglesia. Es un orden. Dios, la familia y la iglesia. Y en esas tres cosas no nos podemos desbalancear. Tienen que estar balanceados los tres. Dios primero, mi familia y la iglesia. Amén. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Entendió que lo que verdaderamente llena es Dios, su familia y el lugar donde Dios se manifiesta. Nuestra relación con Dios tiene que ser diaria. Tenemos que atender a nuestra familia sin descuidar la iglesia. Pero tenemos que atender a la iglesia sin descuidar a la familia. Porque si usted descuida a la iglesia, va a tener problemas espirituales. Si usted descuida la familia, va a tener problemas también con el Señor. Y si usted descuida la relación con Dios, pues mucho más. Verso 22. Así volvió Noemí y Ruth, las moabitas,
su nuera con ella y volvió de los campos de Moab. ¿A dónde? Al comienzo de la siega de la cebada. Miren qué tiempo llegó. Hasta que ella volvió al lugar correcto y tomó decisiones correctas, entonces hasta ahí empezó a ver el fruto. Ahí empezó a dar fruto. Dios, hermano, nos da grandes lecciones, porque es el mejor maestro, Dios. Nosotros somos sus hijos. No son hijos de Dios. Somos sus hijos. Y cuando erramos, nos va a enseñar algo, Y cuando no lo tomamos en cuenta, nos va a disciplinar y nos va a enseñar. Porque la voluntad de Él es que estemos en el lugar correcto, tomemos decisiones correctas para poder dar fruto.